En las últimas horas, la inesperada decisión de Burcu Osberg de regresar a Italia ha desatado una ola de especulaciones que domina las conversaciones en todos los espacios digitales. Su salida repentina desde España generó preguntas inmediatas sobre los motivos reales detrás de este movimiento. La audiencia comenzó a preguntarse si este cambio implicaba un nuevo rumbo personal o profesional. Lo que más impactó fue el silencio absoluto de Gökberg Demirci, cuya reacción era la más esperada. Algunos comentan que podría seguirla, mientras otros aseguran que permanecería en España. La incertidumbre se expandió con rapidez, creando un ambiente de tensión informativa. Por su parte, diversas fuentes sin confirmar aseguran que el actor estaba evaluando cuidadosamente sus próximos pasos. Se mencionó que había estado evitando decisiones impulsivas, lo que aumentó aún más la intriga. La relación entre ambos, envuelta en rumores desde hace meses, volvió a colocarse en el centro del debate público. Cada gesto, cada ausencia y cada palabra no pronunciada alimentaba más teorías. La salida de Burcu Osberg hacia Italia fue vista como un punto de inflexión inesperado, y las redes no tardaron en convertir el asunto en tendencia. Entretanto, el nombre de Özge Yağız volvió a aparecer en la conversación de manera inesperada. Algunos usuarios afirmaron que su presencia reciente en ciertos eventos habría influido indirectamente en la decisión de Burcu. Otros descartaron esta teoría argumentando que todo se trataba de coincidencias. Pero la viralidad ya estaba en marcha. Cada asociación entre los tres nombres crecía sin control, y la tensión narrativa aumentaba a cada minuto. La pregunta principal que domina ahora la escena es si Gökberg Demirci tomará un avión rumbo a Italia. Versiones alternativas, sin confirmación alguna, aseguran que él habría estado considerando un viaje por motivos personales. Sin embargo, nadie pudo verificar esta afirmación. Su silencio fue interpretado como señal de reflexión profunda. El público se muestra dividido entre quienes creen que seguirá a Burcu y quienes opinan que mantendrá distancia. Cada punto de vista suma más dramatismo al relato. Por otro lado, los seguidores de Burcu Osberg sostienen que su decisión de viajar no está relacionada con ninguna tensión emocional. Algunos indican que regresó por compromisos pendientes. Otros creen que necesitaba un espacio lejos de la presión mediática. Pero la falta de declaraciones oficiales abre la puerta a interpretaciones infinitas. 1. Calma del misterio archivo. El misterio en torno a su viaje se convirtió en un tema de debate global, y la atención continúa creciendo. Lo más sorprendente es que, incluso sin información clara, la audiencia se comporta como si esta historia fuera parte de un acontecimiento nacional. La situación se analiza desde todos los ángulos posibles. Los medios digitales improvisados han creado comparaciones, cronologías y teorías paralelas. La tensión simbólica entre Italia y España se ha transformado en metáfora del dilema emocional del actor. Gökberg Demirci, sin pronunciar una palabra, se convirtió nuevamente en el eje de atención, y esto genera un efecto dominó que parece imparable. Mientras tanto, la figura de Özge Yağız resalta con fuerza en medio de esta tormenta informativa. Su actitud tranquila ha sido interpretada como señal de seguridad. Algunos afirman que su cercanía profesional con Gökberg podría influir en sus decisiones futuras. Otros opinan que su rol en esta historia está siendo exagerado por el público. Sin embargo, cada aparición suya genera reacciones inmediatas, y su nombre se mantiene entre los más mencionados del día. A medida que pasa el tiempo,
aumenta la presencia de rumores que aseguran que Gökberk Demirci estaría evaluando un desplazamiento a Italia, en secreto. Estas versiones, sin base verificable, se replican en miles de comentarios. La falta de comunicación directa por parte del actor intensifica aún más la sensación de misterio. Las redes se llenan de predicciones y análisis emocionales. Y cada publicación genera una reacción masiva que impulsa el interés. La audiencia quiere respuestas, pero nadie las ofrece. Burcu Ösberg, por su parte, ha mantenido una postura impecablemente reservada. No ha emitido ninguna declaración pública sobre sus motivos para viajar. Su silencio ha sido interpretado como estrategia, como protección y hasta como señal de un cambio importante. Cada detalle de su llegada a Italia ha sido observado como si fuera parte de un informe especial. La gente examina horarios, gestos y acompañantes, y la expectación no deja de aumentar. Los analistas de entretenimiento consideran que esta situación podría transformarse en una de las historias más seguidas de las últimas semanas. La combinación de silencio, retorno inesperado y especulación emocional crea un escenario perfecto para captar la atención del público. Gökberk Demirci, incluso sin aparecer, se convirtió en una figura indispensable en el relato. Las redes piden una respuesta urgente de su parte, pero él parece decidido a mantener. Algunos seguidores creen que el actor está esperando el momento adecuado para pronunciarse. Otros sostienen que su silencio indica que no seguirá a Burcu Ösberg. Las discusiones se vuelven más acaloradas a medida que pasan las horas. La audiencia busca sentido incluso en los detalles más pequeños, y cualquier gesto del actor podría interpretarse como una señal definitiva. La tensión está en su punto máximo. Mientras tanto, se ha observado que el regreso de Burcu a Italia ha cambiado por completo el ritmo de la conversación pública. Su nombre aparece en miles de titulares improvisados. La audiencia quiere entender si su viaje marca un final, un comienzo o una pausa. Y la falta de explicaciones transforma cada teoría en combustible para la historia. El misterio se hace más profundo con cada hora que pasa, y la presión aumenta para todos los involucrados. En España, algunos medios alternativos comentan que el actor podría tener compromisos que le impiden retirarse de inmediato. Pero estas afirmaciones no han sido confirmadas. Otros sostienen que podría tomar una decisión sorpresiva en cualquier momento. La incertidumbre provoca una intensidad emocional extraordinaria entre los seguidores. La narrativa evoluciona sin control, y la historia se vuelve más impredecible con cada nueva interpretación. La presencia silenciosa de Ösgejaus continúa generando interpretaciones. Su papel en esta historia, aunque indirecto, ha captado la atención del público. Algunos creen que ella representa un punto de equilibrio para el actor. Otros dicen que simplemente está siendo arrastrada por la viralidad del momento. Lo cierto es que su nombre no deja de aparecer entre los más comentados, y su impacto en la narrativa es innegable. La audiencia sigue dividida entre quienes desean que Gökberk viaje a Italia y quienes piensan que no lo hará. Las discusiones se vuelven cada vez más intensas. Las redes se han transformado en un campo de análisis emocional. Cada comentario genera una cascada de reacciones. Y la historia parece tomar vida propia, independiente de las decisiones reales. La tensión continúa creciendo sin freno. Por ahora, el misterio sigue intacto. Burcu Ösberg está en Italia. Gökberk Demirci
permanece en silencio. Osgellais observa la situación desde una distancia prudente. Y el público sigue sin una respuesta definitiva a la pregunta que domina todo. ¿Seguirá el Aburcu o decidirá quedarse en España? Hasta que alguno de los involucrados rompa el silencio, la incertidumbre continuará alimentando un relato que no deja de crecer.